El concreto puede ser aceptado o rechazado en base a pruebas realizadas en pequeñas cantidades de la carga total. Por lo tanto, es muy importante que la muestra obtenida para los procedimientos de prueba sean bien representativa del conjunto total. Este procedimiento de prueba, ASTM C172, cubre los procedimientos adecuados para obtener muestras representativas de concreto fresco despachado al área de trabajo. El siguiente equipo es utilizado en la realización de esta prueba: recipientes, tales como carretillas para transportar las muestras al área de prueba y baldes para recoger las muestras de la mezcladora, palas, paletas de mano o de relleno y envolturas según sea necesario. Ya sea que el concreto que usted esté probando se origina en una mezcladora estacionaria, una mezcladora de pavimentación, un camión de mezcla con tambor giratorio o un agitador, es necesario para obtener una muestra compuesta. Esto significa obtener 2 o más porciones de la mezcla y combinar las porciones para lograr una muestra compuesta. Cuando lleve a cabo el muestreo de una mezcladora de pavimento, usted obtendrá 5 o más porciones de la pila de descarga para su muestra compuesta. Para lograr una muestra compuesta de una mezcladora estacionaria, un camión de mezcla con tambor giratorio o un agitador, las porciones deben obtenerse mientras el concreto es despachado de la mezcladora. Tome 2 o más porciones a intervalos regularmente espaciados durante la descarga de la mitad del lote. El tiempo transcurrido entre la primera y la última porción tomadas debe ser el más breve posible y no exceder 15 minutos. El tamaño de todas las porciones tomadas tienen que crear una muestra compuesta de por lo menos 1 pie cúbico, 28 litros, para pruebas de solidez. Un tamaño de muestra mayor puede ser creado para realizar una serie de pruebas. Sin embargo, tenga presente el tiempo de solidificación en los varios métodos de prueba. Muestras más pequeñas solamente pueden ser utilizadas para la temperatura, el contenido de aire, peso de la unidad o pruebas de asentamiento. Bajo ninguna circunstancia, usted debe crear su muestra de la primerísima o última porción del lote, ya que estas porciones no son completamente representativas de la carga. Tome sus porciones pasando repetidamente y en su totalidad el receptáculo a través del completo flujo de descarga o desviando la descarga de mezcla dentro del receptáculo de porción. No restrinja el flujo de descarga del concreto, ya que esto causará segregación de la mezcla. Si usted tiene que regular la proporción de descarga del lote de la mezcladora giratoria para obtener muestras de porciones, hágalo mediante el ajuste de la velocidad del tambor, no alterando el tamaño de la compuerta. Normalmente, el conductor del camión regulará para usted la velocidad. Cuando usted haya obtenido sus porciones, combínelas para crear una muestra compuesta mezclándolas con una pala o paleta. Deben ser combinadas y mezcladas para asegurar uniformidad, tomando en consideración el tiempo de solidificación para el desempeño de varias pruebas. Por ejemplo, las pruebas de asentamiento y contenido de aire tienen que realizarse dentro de 5 minutos después de haber tomado la última porción de la muestra compuesta. El amoldamiento de especímenes para las pruebas de solidez tiene que comenzar dentro de los 15 minutos después de haber creado la muestra compuesta. Asegúrese de que el tiempo transcurrido entre la creación y la utilización de la muestra compuesta sea lo más corto posible y manténgala protegida del viento, el sol y cualquier otro efecto natural o sintético que pueda afectar la evaporación o contaminación. Cuando haga pruebas de la mezcladora de pavimento o de un proyecto de pavimentación, tome sus porciones de las pilas después que los contenidos hayan sido descargados. Para evitar una muestra contaminada o una que haya absorto el subgrado, tome sus porciones de la superficie de la pila o colocando envases poco profundos en el subgrado y descargando el concreto al otro lado de los envases.
Prepare su muestra compuesta utilizando el mismo método de mezcla uniforme que usted utiliza en el muestreo de la mezcladora. El envase que usted usa para obtener sus porciones deben ser suficientes para proveer el tamaño de muestra compuesta necesaria para la prueba que usted va a realizar. Existe un procedimiento adicional para el muestreo del concreto, el cual contiene un agregado mayor que el apropiado para el tamaño de los moldes y equipos de prueba a ser utilizados, tal como el agregado máximo de 2,5 pulgadas en un molde cilíndrico de 6 pulgadas, donde el agregado máximo está restringido a 2 pulgadas. Antes de revisar este proceso, vayamos a lo fundamental del muestreo de las mezcladoras. Cree una muestra compuesta de la mezcla tomando por lo menos 2 porciones del centro del lote. Nunca tome porciones de la primera o última porción del lote. Cree su muestra de compuesto mezclando porciones con una pala o paleta llana para asegurar uniformidad. Comience las pruebas de asentamiento, contenido de aire o temperatura dentro de 5 minutos después de haber tomado la última porción de la prueba de compuesto. Comience el amoldamiento de especímenes para las pruebas de solidez dentro de 15 minutos después de haber creado la muestra del compuesto. Cuando realice el muestreo de las mezcladoras de pavimentación, cree su muestra de compuesto de por lo menos 5 porciones de la pila. Para evitar contaminación, tome sus porciones de la superficie de la pila o colocando los envases en el subgrado y descargando el concreto sobre los envases. Componga su muestra en la misma forma que lo haría con la descarga de la mezcladora y siga la misma directiva de tiempo para la prueba. Es muy importante que usted no reutilice alguna porción de su muestra de compuesto para ninguna otra prueba, excepto la de temperatura. En muy raros casos, cuando el concreto contiene un agregado mayor que el apropiado para el tamaño de los moldes o el equipo de pruebas a ser usado, es necesario pasar por sedazo húmedo el agregado mayor de la muestra. Sin embargo, usted no debe humedecer con sedazo las muestras del peso de la unidad o de las pruebas de temperaturas. El equipo adicional que usted necesita para este procedimiento de humedecimiento es un sedazo de tamaño apropiado, conforme al tamaño limitado del agregado. El sedazo o tamiz debe estar apoyado de manera que pueda ser batido con rapidez, ya sea a mano o por medios mecánicos. El propósito de tamización es el de remover rápida y efectivamente el tamaño designado del agregado. Después de tomar sus porciones, las cuales crearán su muestra al compuesto, humedezca cada porción, bien sea batiéndola o vibrándola a mano o a máquina. Coloque en un receptáculo limpio, húmedo y no absorbente debajo del sedazo para recibir la porción tamizada. Coloque solamente una cantidad de concreto en el sedazo cada vez, de manera que después del tamizado el espesor de la capa del agregado retenido no sea mayor que el espesor de una partícula de agregado. No enjuague ninguno de los morteros del agregado retenido en el sedazo dentro del receptáculo. Remueva cualquier agregado del sedazo antes de proceder con la próxima porción a ser tamizada. Cuando todas las porciones hayan sido tamizadas y todas las partículas del agregado hayan sido removidas del sedazo, raspe cualquier mortero adherido a los lados del equipo de humedecer por sedazo dentro del receptáculo. Mezcle las porciones humedecidas en el receptáculo para crear su muestra de compuesto, asegurando uniformidad, según lo hizo con las muestras de la mezcladora. Proceda de inmediato con la prueba luego de haber mezclado la muestra compuesta. Una vez más, no utilice porción alguna de esta muestra compuesta para pruebas adicionales, a menos que la segunda prueba que usted vaya a realizar se relacione con la temperatura.